bendiga a todos nuevamente, bienvenidos a este programa Una Vida con Propósito. Le damos gracias a Dios por este día, por su gracia, por su misericordia sobre cada uno de nosotros, y damos gracias a Él por la vida que nos ha dado, porque su misericordia es nueva cada mañana para con todos nosotros. Y exaltamos el nombre de Cristo y glorificamos su nombre en toda la tierra, sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que a Él siempre sea la gloria por los siglos de los siglos. En esta oportunidad quiero compartir una palabra que he titulado este mensaje, le he colocado la buena semilla, y quiero leer en Gálatas 6, versículo 7. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Aquí comienza la palabra diciendo que pues nosotros no podemos burlar a Dios, porque todo lo que el hombre siembra, pues eso mismo va a cosechar. De tal manera que Dios ha dado una orden cuando habla ya en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice que dijo Dios que le ordenó a toda planta que se reprodujera, toda semilla que se reprodujera según su género, que no puede pues un árbol bueno dar frutos malos, o un árbol malo dar frutos buenos, ¿no? Porque la semilla no sería capaz de reproducir en otro género. Dicho de otra forma, si nosotros sembramos, por ejemplo, maíz, pues obviamente se va a cosechar maíz, porque la semilla venía de maíz, y así cada una de las plantas que pues que se reprodujera según su género, ¿no? Entonces quiero también leer una porción de la palabra que está en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar, ¿no? Pero aquí ya quiero irla desglosando. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el sembrador salió a sembrar, pero una parte de la semilla cayó en el camino, y esa semilla que cayó allí en el camino, pues es aquel corazón que oye la palabra, pero dice que no la entiende. Por lo tanto, como no la entiende, viene el malo y se la roba, y el que la roba pues es Satanás, porque él vino a matar, a robar y destruir. ¿Y cuál es el propósito de robar la palabra del corazón de una persona? Pues que no se salve, que no la crea, que no la comprende, y pues no pueda tener entrada al reino de los cielos. Y sigue diciendo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta semilla cayó en pedregales, ¿no? Y pues también vemos que oye la palabra, la recibe con gozo, pero es de corta duración. ¿Por qué es de corta duración? Porque no echa raíz, o sea, no hay profundidad para echar raíz en la tierra y tomar los nutrientes necesarios para que ella pueda desarrollarse, y una vez desarrollada pueda dar fruto. Por lo tanto, cuando venga la persecución o vengan las aflicciones, este corazón inmediatamente, por falta de fe, de firmeza, abandona los caminos del Señor, tropieza, dice la palabra. Pero él también escucha la palabra, un corazón que también escucha la palabra. Cuando se presentan las pruebas en la vida de esta persona, pues simplemente abandona: esto no es para mí, no era lo que yo pensaba, y bueno, como no hay una profundidad, no hay raíz en la palabra, pues simplemente se seca, tropieza. Y sigue diciendo, versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona también escucha la palabra, también oye la palabra, pero dice que el afán de este siglo, todas las cosas que se le puedan presentar en esta tierra, pues hace que esa palabra sea infructuosa, o sea, que no dé fruto en su vida, en su corazón. De tal forma que también el engaño de las riquezas, y
esto es algo que hoy en día se mueve mucho también. ¿Por qué? Porque encontramos personas que muchas veces, bueno, yo quiero prosperar, yo quiero tener mis cosas, yo quiero progresar, necesito realizarme, hacer mis metas, mis propósitos, porque tengo este deseo, porque tengo el otro deseo. Pero dice que el engaño de las riquezas de este siglo ahogan la palabra. Y como ahogan esa palabra o esa semilla es ahogada, ese árbol no da fruto, o sea, tampoco va para ningún lugar, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice en la palabra es que el que busca salvar su vida la perderá. Y este tipo de corazón pues tiene la tendencia a ganar su propia vida para poder asegurar un futuro. Y nosotros encontramos en la palabra, cuando habla del rico necio, dice que trabajó y que llenó graneros y todas estas cosas, pero el Señor le dice, bueno, y esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces el Señor nos está hablando aquí que pues el engaño de las riquezas de este siglo ahogan la palabra y hace que nosotros no demos fruto y que nosotros no crezcamos en los caminos del Señor y simplemente nos apartemos. Este tipo de persona que fue sembrado en espinos también tiene una manera de pensar en buscar su propio provecho y busca a Dios también en cierta manera, pero solamente para sus metas, no para realizar las metas de Dios. Pero nosotros debemos tener en claro que el Señor Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por nosotros. Dice que Él nos compró. Y cuando alguien compra algo, quiere decir que eso no se manda solo, eso es de propiedad de alguien. Y como nosotros hemos sido comprados por Él, somos propiedad de Él. Es decir, que este corazón pues en realidad no ha entendido el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario para entregarle definitivamente la vida a Él y seguirle con todo su corazón, sino que busca sus metas, sus propósitos, quiere prosperar, quiere hacer muchas cosas y cada día que tiene más pues ambiciona muchas cosas más. Y no quiero decir con esto que el Señor no quiere que nosotros seamos prosperados y que vivamos una vida plena. No es eso lo que estoy diciendo, sino el Señor desea que seamos prosperados, como dice la palabra, pero que entendamos muy bien cuál es el principio de la prosperidad, porque prosperidad sin el Señor no es prosperidad, porque el Señor sí da prosperidad. El resto son posiciones en esta tierra que en un abrir y cerrar de ojos se van y no lleva a ningún lado. Y aquí dice que pues se hace infructuosa, o sea, se ahoga la palabra y se hace infructuosa. El versículo 23 dice que hay otra tierra, que es el que dice más, el que fue sembrado en buena tierra, o sea, la semilla que fue sembrada en un buen corazón. Dice aquí, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, también oye la palabra, porque cada uno de estos personajes o estos corazones oyeron la palabra. Todos la oyeron, pero ¿de qué forma la oyeron? Porque este que la oyó, la entendió. O sea, tenía revelación de la palabra, comprendió la palabra o se preocupó por entender la palabra y da fruto. Cuando se entiende la palabra, pues se da fruto. Y dice que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que hubo productividad en esta persona que sembró la semilla en buena tierra. Entonces, en Lucas 8:15 nos dice la palabra que, hablando de la misma parábola, dice que un corazón recto, bueno, que retiene la palabra y que da fruto con perseverancia. Ese es el corazón de buena tierra, o sea, que persevera, que a pesar de las aflicciones, por la palabra, por las persecuciones, por tantos tropiezos que se puedan presentar en la vida, siempre va a estar afirmado en la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón de buena tierra que hace que toda semilla que Dios siembre en ese corazón pueda crecer y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice la palabra. Y con perseverancia, sabiendo que cuando el Señor hace esta comparación del sembrador, y Él siempre nos habla de la tierra, nos habla de la viña y nos habla de todas estas cosas, pues Él habla de comparación del reino de los cielos, ¿no? Y hay que hacerlo con perseverancia, porque una persona que produce la tierra tiene que trabajar primero, tiene que saber labrar la tierra, tiene que limpiarla, que no haya impurezas en ella, para que lo que Él siembra allí pueda producirse al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso es importante el trabajo que Dios hace en nuestros corazones y el nosotros dejarnos rendirnos a la voluntad de nuestro Señor, para que la palabra
31 dice la palabra, que hablando de la comparación del reino de los cielos, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. O sea, el grano de mostaza, el Señor lo compara como una semilla, que es la semilla más pequeña, pero después dice que esa semilla muy pequeña se sembró en la tierra, pero que creció y fue un árbol robusto con buena profundidad en las raíces, y que fue tan bello y tan bueno que vinieron aves e hicieron nidos allí. O sea, fue de bendición para las aves o para la persona que está allá. Entonces él compara el reino de los cielos como algo que se trabaja, como algo que tal vez no se ve a simple vista, pero que está allí. Inclusive los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a aquellas personas que estaban allí en ese lugar? Sin embargo, a los discípulos sí les dio a conocer y dijo, porque a vosotros se les es permitido, se les es revelado los misterios, pero a ellos no. De tal forma que el Señor escogió una parte de semilla y le dio a conocer el reino de los cielos. Me está diciendo aquí la palabra del Señor, pero no a todo el mundo Dios le dio a conocer, porque dice la palabra que Jesús les hablaba siempre por parábolas. Decía, para que se cumpla lo que está escrito, que oyendo no entiendan ni viendo vean. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es para todo el mundo, pero sí es para aquellos que creen en Jesús y aquellos que deciden tener un corazón recto. ¿Y cómo se tiene un corazón recto para con el Señor? Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento de nuestro pecado, cuando hay un reconocimiento del Señor. Tal vez yo tengo pedregales en mi vida, o estoy junto al camino, o tengo afanes, o me estoy dejando guiar por las riquezas de esta tierra, pero Señor, yo quiero que tú trabajes en mí, yo quiero que hagas una obra en mí, y el Señor lo va a hacer porque Él escucha nuestras oraciones, y Él dice que un corazón humillado y arrepentido Dios nunca lo va a despreciar. De tal manera que nosotros necesitamos decirle al Señor las cosas que tenemos. Si nos estamos desviando, viendo cómo estamos nosotros guiándonos en esta tierra, si en verdad la palabra está haciendo realidad en nuestra vida y está produciendo, porque si no produce, entonces estamos mal como tierra. Y sigue diciendo en Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla que Dios salió a sembrar, o que el sembrador salió a sembrar, es la palabra de Dios. Y esa es la semilla que debe estar en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando el Señor habla allá en la parábola del trigo y la cizaña también, cuando dice en Mateo 13, versículo 30, dice, bueno, comienza el 24, comienza a decir que un hombre sembró trigo y que nació el trigo, pero en la noche vino otro y sembró, el enemigo sembró otra semilla y nació cizaña. Y entonces dice que los hombres vinieron y le preguntaron, bueno Señor, pero no sembraste buena semilla en tu campo, ¿por qué entonces hay cizaña? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Sin embargo, los hombres dijeron, bueno, vamos a ir a limpiarlo, vamos a arrancar esa cizaña de esa tierra. Y él le dijo, no, dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña también arranque el trigo. Y sigue diciendo en el versículo 37, cuando él empieza la explicación de esta parábola, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesucristo. Y después dice en el versículo 38, el campo es el mundo. O sea, todo el mundo, toda la tierra es el campo, y el que siembra la buena semilla se llama Jesucristo. La buena semilla, sigue diciendo, si nosotros leemos allí, dice, son los hijos del reino. De tal forma que nosotros, los hijos de Dios, somos la buena semilla que el Señor o el sembrador salió a sembrar también en la tierra, ¿no? Y dice, las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que sembró las cizañas es el diablo. Y aquí en esta porción de la palabra pues se revelan algunos misterios a nuestros corazones, que el Señor Jesucristo es quien sembró a sus hijos en el mundo. Es decir, que los hijos de Dios fueron puestos por Él, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos habla de la predestinación, que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para este tiempo, para esta época, para dar fruto, pero también para producir semilla, porque todo árbol que es sembrado produce semilla y también produce fruto. Entonces Dios nos escogió por su voluntad y nos plantó en este campo, que en este campo es el mundo. La semilla somos nosotros, son los hijos del reino, y esa semilla
viene alimentada por una fuente espiritual que es del cielo, que no es terrenal. Por eso no somos iguales, no nos parecemos en absoluto a la cizaña. Somos diferentes, marcamos la diferencia. Aquí nosotros podemos ver nuestro corazón y nuestro servicio en esta tierra, de que no somos igual a cualquier semilla en esta tierra, porque fuimos plantados por Dios, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para marcar la diferencia. Pero también fuimos puestos en este lugar para dar fruto, para dar semilla, y que esa semilla que nosotros también producimos podemos sembrarla también en otro corazón. Dijo el apóstol Pablo que lo que de gracia recibimos, nosotros también de gracia la demos. Nosotros éramos merecedores de ser escogidos por Dios como semilla también y plantados en esta tierra. No lo éramos, ¿verdad que no? Pues así nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. Así como el Señor salió a sembrar en esta tierra y regó la semilla en todo lugar sin hacer excepción de personas, así también nosotros predicamos la palabra del Señor, pero el Señor es quien se encarga de darle crecimiento a esa semilla en los corazones que se abren para tomarla, para creerla, para decir esto es real, para ver las cosas mucho más allá de lo que nosotros las podemos ver en lo físico. Y esa buena semilla es alimentada por la fuente de la salvación. Esa buena semilla retiene la palabra, o ese buen corazón retiene la palabra, la entiende y da fruto con perseverancia. Por este tipo de corazones viene el Señor Jesús. Por este tipo de plantas viene el Señor Jesús, por las que Él sembró. No viene por la cizaña, viene por las plantas de trigo que están dando fruto en el tiempo de la siega o en el tiempo de la cosecha. Un árbol produce semilla, y el sembrador toma esa semilla y la siembra, la planta en la tierra. Cuando es plantada en la tierra, realiza su proceso y pasa su tiempo, pues nace una nueva matica o un nuevo árbol, ¿verdad? Pero ese árbol también va a dar semilla y también va a dar fruto. Si la semilla que escogió el sembrador es buena, ese árbol que nace es bueno, y por lo tanto el fruto que da es fruto bueno y la semilla es buena. El Señor Jesús también nos habló y dijo: de una fuente no pueden brotar dos aguas, o es agua amarga o es agua dulce, porque no se pueden comparar. Así es también el corazón del hombre, o es malo o es bueno, pero no hay términos medios en el Señor. Yo no puedo decir la mitad dulce y la mitad amarga, no. O es una semilla buena o es una semilla mala. Si es una semilla buena, va a hacer nacer un fruto bueno, va a dar fruto bueno, la planta va a ser buena. Porque como decíamos en el principio, cada semilla se reproduce según su género. No se puede cambiar, ni el Señor no se puede cambiar. En Mateo 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero esto nos deja en claro que toda planta que el Señor plantó en su campo, en esta tierra, nunca perecerá. Siempre estará allí, permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque fue plantada por Él, y lo que ha sido plantado por Él nunca dejará de existir. Y nosotros podemos traer a la memoria, cuando el Señor pasó a pedirle fruto a la higuera y la higuera no tenía fruto, y le dijo: por cuanto no tiene fruto, nunca más nadie coma de ti. Y cuando regresaron vieron que se había secado. ¿Por qué? Porque no la plantó. Pero esto también nos da una enseñanza a nosotros, que siendo árboles de la viña del Señor, tenemos que dar fruto cuando el Señor venga a buscar el fruto. Porque si no damos fruto, entonces Dios simplemente da la palabra, porque dice también la palabra que Él es la vid verdadera y separados de Él no podemos hacer nada. Y el Padre es el labrador, y si ese pámpano no da fruto, será cortado y echado al fuego, dice la palabra. Porque Dios lo quiere, no, porque Dios pide lo que Él dio. Al que más se le da, más se le demandará, dice la palabra. Y si Él plantó un árbol en su viña, o usted o yo plantamos un árbol en nuestro patio, nuestro jardín o en el terreno que tengamos, y ese árbol no nos produce nada y no es beneficioso, simplemente lo cortamos, lo arrancamos y no, listo, lo botamos, ¿verdad? Pues así también el Señor. Dice Lucas 3:9, o cuánto más el Señor, que Él nos ha puesto para dar fruto en esta tierra. En Lucas 3:9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa en el fuego, porque si no está dando fruto bueno significa que él no lo plantó, y el hacha del Señor está puesta a la raíz del árbol para acabar por completo, pero no a los árboles que él plantó. A esos no los va a echar al fuego. Y también dice la palabra que el tiempo de la siega está cerca y el Señor viene a recoger los frutos que ya están listos para recoger. Y le damos gracias al Señor porque podemos saber que somos buena semilla. ¿Por qué somos buena semilla? Porque dentro de nosotros el Señor ha colocado la buena semilla por la palabra de Él. Y nosotros también hemos dado la oportunidad que el Señor haga con nuestra vida como Él quiera, porque ya no nos pertenecemos nada más a nosotros mismos, porque somos de Él. Fuimos implantados por Él en esta tierra, sembrados en esta tierra por Él. Él se encarga de regarnos, se encarga de podarnos, se encarga de limpiarnos con el fin de que demos fruto. ¿O no es así con aquel árbol que dice la palabra en la vida verdadera en Juan 15, que el pámpano que comienza a dar fruto, el Señor lo limpiará para que dé más fruto? No nos preocupemos si tenemos algunas cosas en nuestra vida, tal vez tenemos hojas secas, pero vayamos al Señor para que Él nos pode, para que nos ponga bonitos, para que nos dé de lo que Él tiene y tomemos de lo que Él nos da, para nosotros también poder dar buen fruto. Pero separados del Señor no podemos dar buen fruto. Nosotros somos buena semilla, plantada por Dios en esta tierra, produciendo árboles fuertes y resistentes a las tormentas, a las tempestades, a toda cosa que se pueda presentar, porque la fuente de nuestra vida es Jesucristo y Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Así que levantémonos, tomemos la palabra con fe, sigamos adelante, creyendo en la palabra del Señor, porque el que prometió está con nosotros, nuestro Creador, nuestro Señor está en nuestra vida y somos esa buena semilla que Él ha plantado en esta tierra. Preocupémonos por dar buen fruto. Vayamos al Señor cada día para seguir dando buen fruto a la fuente de nuestra salvación. Dios me le bendiga a todos.